entre los estimadores puntuales tenemos a lo que es estimador de máxima verosimilitud. Sí, verosimilitud. Se trata de demostrar, ¿no? En este caso tenemos cuatro fases, ¿sí? X1, X2, X3 hasta Xn es una muestra aleatoria, ¿no? Con función de probabilidad de f de x, ¿no? Cualquier función. Entonces el método de máxima verosimilitud satisface las siguientes condiciones, ¿no? Entonces tenemos estas cuatro condiciones, ¿no? Función de verosimilitud, ¿no? Entonces acá vamos a manejar lo que es una función L de tita, ¿no? Está compuesto por f de x1, tita por f de x2, tita, y así hasta f de x sub n, ¿ya? Entonces, como se pueden fijar acá, es un producto, ¿ya? Es un producto. Eh, en este producto vamos a utilizar, ¿no? En las sumatorias lo que se utiliza, entonces acá también se utiliza lo que es el productorio, se le conoce, ¿no? Este símbolo. Va desde 1 hasta n, dice, ¿no? Entonces, ¿de qué? De la función f de x sub i, tita. ¿Ya? Entonces, hay que escribir de esta forma, ¿no? Si es producto, si es sumatoria, ¿no? Las funciones. En este caso es producto, entonces esto se llama función de máxima verosimilitud, ¿ya? La otra condición que se conoce, la función de soporte, dice, ¿no? Entonces a esta función, ¿no? Aplicamos lo que es logaritmo, ¿no? Logaritmo natural de L sub tita, ¿no? Acá tenemos el L sub tita. Y sabemos que L sub tita equivale a todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, como estamos aplicando propiedades de los logaritmos, acá tenemos de un producto, ¿no? Podemos separar logaritmo de A por B es igual a logaritmo de A más logaritmo de B. También hay otra propiedad, ¿no? Logaritmo de un número elevado a un exponente, el exponente baja, y logaritmo natural de la base en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá también hay otra función, se le conoce como función de score, ¿ya? Entonces, esto sirve para hallar lo que son puntos críticos, ¿no? En las funciones se ve eso, ¿no? Las raíces, ¿no? En una función, hallar puntos críticos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar? Aplicando lo que es la derivada, en este caso estamos aplicando la derivada parcial, ¿sí? Derivada parcial de esta función de soporte en este caso, ¿no? Logaritmo natural de L sub tita, ¿no? Con respecto a tita, ¿no? Entonces, todo esto, la derivada tiene que ser igual a 0, dice, ¿no? Si nos da 0, entonces va a ser punto crítico, ¿no? Va a tener un punto crítico. ¿Ya? Y la otra condición que tenemos es, ¿cómo sabemos si es un máximo o un mínimo? ¿Ya? Eso se habla gráficamente, ¿no? Una función en las parábolas, ¿no? Una función llega hasta el tope, hasta un cierto punto, una curva. Entonces ahí podemos ver lo que es si es máximo o mínimo, ¿no? O baja, ¿no? ¿Sí? Cóncava, convexa, ¿no? Entonces en este caso se aplica, ¿no? La segunda derivada parcial, ¿no? A la función de soporte en este caso, ¿no? ¿Sí? Y comparamos, ¿no? Si este resultado es menor a 0, va a ser un máximo, ¿no? Bueno, son estas condiciones que debe cumplir la función o estimador de máxima verosimilitud. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Esta distribución hemos visto, ¿no? Es una distribución en este caso, una función de Poisson. O si no es la otra función, ¿no? Que hemos visto, binomial, ¿sí? Entonces, sea x una variable aleatoria discreta, ¿no? Con sustitución o reemplazo, ¿no? Entonces, x se distribuye según una binomial con parámetros n y p, respectivamente, y está dada por la siguiente función. Entonces, esta función conocemos, ¿no? Hemos aplicado esta función, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, ya acá también recordemos que la p más q nos tiene que dar 1, ¿verdad? Entonces, sabemos que la q
y podemos encontrar, ¿no? 1 menos P, ¿sí? Si tenemos la P. ¿Sí? Son fórmulas, ¿no? Entonces, en esta función de máxima verosimilitud, consiste en determinar, ¿no? Si la P sombrero, ¿sí? Si la P sombrero es un estimador puntual, ¿no? De la P en este caso, ¿no? El método de máxima verosimilitud. Entonces tenemos una función binomial. Entonces vamos a ver paso a paso acá, ¿no? Función de verosimilitud. Entonces la función que estamos manejando ahorita, la binomial, tenemos que escribir de esta forma, ¿no? L sub tita va a ser igual a f de x sub 1 por fx sub 2, fx sub 3 hasta, ¿no? Esta es la fórmula general. Entonces nosotros tenemos que adaptarlo, esta función de binomial, de esta forma, ¿no? Como x está variando, entonces x sub 1, también la n, ¿sí? Por p elevado a la x1, q a la n menos 1 menos x, dice, ¿no? Entonces esto es según la fórmula, ¿no? Es la primera serie para x1. Luego tenemos para el x2, luego para el x3, hasta x sub n, ¿no? Entonces ya hemos escrito de forma, en este caso, de forma producto, ¿no? ¿Sí? Estamos multiplicando esta por esta, todo esto, ¿no? También se puede factorizar, bueno, selecciona así, claro, ¿no? Factorizar la p y la q, pero el exponente va variando, ¿no? x1 más x2 más x, hasta xn. La q lo propio, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma se escribe de forma productora, ¿no? Finalmente, y esto nos sirve para poder escribir la función de esta forma, ¿no? En forma de producto, ¿sí? X sub i hasta n sub i, la sumatoria de, acá sería el x, ¿no? X sub i, estamos acá, ¿no? X1 más X2 más X3 va a ser sumatoria de X sub i, ¿no? Y también acá en la Q, el exponente es N1, N2, N3, ¿no? La sumatoria también acá, ¿no? Y acá está factorizada también, ¿no? Solo que está factorizada acá, X1, X. Entonces, de forma general, se escribe de esta forma, ¿sí? Entonces, un poquito más ajustando, va a ser esta la función de verosimilitud, ¿no? Acá tenemos X sub i, N. ¿De por qué N acá, no? N menos. La N es como si fuera una constante, ¿sí? ¿No? N veces menos sumatoria de X sub n. Bueno, de esa forma escribimos la función, en este caso binomial, de forma, en función de verosimilitud, ¿no? Ahora acá es la función en P, ¿no? En la fórmula nos daba función en tita, pero como estamos trabajando, como nos dice que en el enunciado nos dice, ¿no? Encuentre la máxima verosimilitud, dice, ¿no? Para P sombreros, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso sería el primer paso. En la segunda función de soporte, ¿no? Eso es otra condición. Entonces, como ya tenemos esta función, aplicamos logaritmos, ¿no? Logaritmo natural de esta función, ¿no? ¿Sí? A ambos miembros, aplicamos a todito en este caso, ¿sí? Entonces, acá ya podemos tal vez ordenar un poco, ¿no? Manipular, ¿no? Este logaritmo traemos a este lado más sumatoria de x. Estamos introduciendo la sumatoria ahora, ¿no? Acá. Porque no nos olvidemos que vamos a tener esto hasta n, ¿no? Entonces, va a ir sumándose, ¿sí? Entonces, como ya tenemos entonces, acá también se ha aplicado lo que es logaritmo natural, ¿no? Sus propiedades. Entonces, estamos aplicando, en este caso está buscado el parámetro, la p, ¿sí? Entonces, la x sale adelante, logaritmo de p, ¿no? Acá lo propio, ¿no? ¿Sí? Pero recordemos que 1 menos p es la q, ¿sí? Entonces, de esa forma escribimos lo que es la función de soporte, ¿no? Esta sería la función de soporte. Ya, finalmente, bueno, la tercera condición que debe cumplir es la derivada parcial de esta función. Entonces, aplicamos acá, ¿no? Es la fórmula general que nos está dando. ¿Sí? Entonces, acá nos dice, ¿no? Respecto al parámetro P. Entonces, tenemos que derivar, ¿no? Al respecto al parámetro P. Entonces, acá nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense acá, ¿no? Logaritmo natural, en acá no existe la P. Entonces, derivada de una constante va a ser 0, ¿no? ¿Sí? En acá sí existe, ¿no? Entonces, sumatoria de x sub i se va a mantener, como si fuera una constante,
pero tenemos que derivar el logaritmo natural de p. Pues recordemos que derivada del logaritmo natural de p es 1 sobre p, que sería 1 sobre p, ¿no? Pero como está multiplicando por la sumatoria de x sub i sobre p, ¿no? Más. En acá es un producto, ¿sí? De acá lo propio, ¿no? N, como vamos a mantener esto una constante, ¿sí? Como si fuera una constante, estamos manteniendo esto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a derivar son estas, ¿no? Esta, ¿sí? Entonces acá hemos hecho lo siguiente, ¿no? Logaritmo natural de x, si vamos a derivar esto, ¿sí? La derivada va a ser 1 sobre x, ¿no? Eso es lo que estamos aplicando en la primera parte, ¿sí? Acá. Y en acá lo propio, ¿no? En este caso, es lo mismo, ¿no? Vamos a asumir 1 menos b como si fuera una variable nada más, ¿sí? Si es así, bueno, entonces vamos a aplicar este mismo, ¿no? Entonces va a ser 1 menos b por, tenemos que derivar lo que está dentro de logaritmo paréntesis, ¿no? Es la derivada de regla de la cadena, ¿no? Similar. Entonces acá derivamos 1 sobre 1 menos p, ¿sí? Por la derivada de p, ¿sí? Que va a ser menos 1, que estaría acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya hemos derivado ahorita, ¿no? Luego, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces hay que ajustar un poco más esta, ¿no? Este menos, tenemos acá esta n, menos sumatoria por menos 1. Entonces, vamos a tener que acá multiplicar, ¿no? Menos por menos, más la sumatoria, menos 1 por n va a ser menos n, ¿sí? Estamos ordenando un poco. Nos va a quedar de esta forma. Luego tenemos que hacer, como es una suma, ¿no? Esto es igualamos a cero, ¿no ve? Entonces, en acá buscamos el común denominador de estas dos, ¿no? Entonces, estamos multiplicando acá. Entonces, para el primero, me va a quedar, si dividimos todo esto, se van a simplificar la p y la p, ¿sí? Entonces, 1 menos p se va a quedar, ¿no? Vamos a multiplicar por esto, ¿no? ¿Sí? 1 menos p. Ya está multiplicado acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 1 menos p por toda esta, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, 1 por la sumatoria de x sub i sigue siendo el mismo, menos p por la sumatoria, dice, ¿no? Más el segundo, ¿no? Agarramos todo esto, dividimos entre 1 menos p, se van a simplificar 1 menos p con 1 menos p, y simplemente ya va a multiplicar la p, ¿no? P multiplica todito esto, ¿no? P por la sumatoria de x menos n por p, ¿no? Acá tenemos n, igualamos a 0. Ahora, en acá ya nosotros debemos ver lo siguiente, ¿sí? La sumatoria de x sub i, ¿no? Va a ser igual a n por p, ¿no? La sumatoria de x sub i va a ser igual a n por p. ¿Por qué? Recordemos que se está sumando acá, ¿no? x1 más x2 más x3, ¿no? Entonces acá va a ser n veces x sub i, ¿sí? N veces, ¿no? Entonces se va a sumar acá, ¿no? Entonces, de ahí viene esto, ¿no? Ahora, claro, no estamos manejando acá lo que es la X, ¿no? Estamos manejando la P, porque eso estamos buscando, ¿no? Ahora, fíjense acá, ¿no? Si despejamos acá la P, ¿qué nos va a quedar, ¿no? De esta forma, ¿no? Sumatoria de X sub I sobre N. Recordemos que toda esta expresión vale, o sea, toda esta expresión es la media, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es la media. Entonces, acá ya tenemos que aplicar, ¿no? El estimador de la P sombrero había sido la media. ¿Sí? Hemos encontrado eso. Entonces, acá tenemos que aplicar algunas propiedades de las sumatorias, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ya hemos encontrado, el P sombrero había sido el estimador puntual de la media en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos hacer cumplir las condiciones. Nos falta la última condición, ¿sí? En la última condición nos dice que si es máximo o mínimo, ¿no ve? Entonces, acá lo propio aplicamos, ¿no? La segunda derivada ya es esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar de la primera derivada que hemos dejado. De ahí vamos a empezar, ¿sí? Es decir, esto, p al cuadrado, ¿no? Recordemos que teníamos esta, ¿sí?
Ya, entonces, esto tenemos que derivar de nuevo, dice, ¿no? Entonces, esto podemos subir a la menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Va a ser su derivada, va a ser menos, ¿no? X elevado a la menos 1 va a ser, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esto ya estamos aplicando la derivada. Entonces acá vamos a tener menos x menos 1 menos 2. Ahora este menos 2 yo puedo escribir de esta forma, ¿no? Menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Baja como es exponente negativo, baja con positivo. Entonces acá justamente aparece de la p sobre p al cuadrado, ¿no? Acá está el signo negativo, ¿sí? Nada más, o sea, eso estamos aplicando ahorita, ¿no? Menos, acá lo propio era positivo en el anterior, vamos a ver. Estamos acá, ¿no? Esta es la primera derivada, hasta acá, ¿no? Esta estamos derivando ahorita, ¿no? La sumatoria de x y la sumatoria de x son constantes, ¿no? Acá era positivo, positivo, pero en este caso estamos aplicando la segunda derivada parcial, entonces, nada más, nada menos que estamos aplicando esta, ¿sí? ¿También? Entonces acá, por eso acá menos la sumatoria de x sub i sobre p al cuadrado, menos, ¿no? Este signo es de la derivada viene ya, ¿no? Entonces menos 1 menos p al cuadrado, ¿no? Lo propio. Ahora, en este caso igual podemos hacer algunos ajustes acá, ¿sí? Entonces, fíjense acá, ¿no? La segunda derivada, ¿no? Esta es la fórmula, menos, acá dice, ¿no? Recordemos que la P ya hemos encontrado, ¿sí? La P sombrero había sido en la X media, ¿sí? En el anterior punto. Entonces acá ya nosotros podemos reemplazarlo en vez de la P con la X media al cuadrado, ¿sí? Acá lo propio, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos escribir ciertas condiciones, ¿no? Entonces me dice que toda esta expresión tiene que ser menor a cero, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense acá, ¿no? Eh, Acá tenemos lo que es la media. Además, sabemos que en la media podemos, ¿no? Recordemos, a ver, la media era, aquí era igual, sumatoria de x sub i sobre n, ¿no? Son equivalentes, ¿sí? Entonces, si es que vamos a aplicar eso, entonces acá, eh, fíjense, ¿no? En el signo nomás, ¿no? Para ver si es menor o mayor. Acá, en el signo, ¿no? Este signo nos dice que va a ser menor a cero. Si es menor a cero, entonces va a ser un máximo, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Entonces, eso nomás es algunas fórmulas, condiciones que tiene que cumplir, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces podemos ver también la otra función que hemos aplicado, en este caso lo que es la función de Poisson, ¿sí? Acá tenemos la función, ¿cómo está? Me dice acá, ¿no? ¿Qué debo encontrar? Dice, ¿no? Determinar el estimado puntual de lambda, ¿sí? Entonces esta es la variable que debemos buscar. ¿A qué será equivalente la lambda, ¿no? El objetivo es eso, ¿no? A ver, vamos a ir viendo. Entonces acá tenemos, ¿no? Acá ya directamente reemplazando a la fórmula general, ¿no? Estamos aplicando el productorio, ¿no? Acá. Esto va a ser el x1 hasta x producto ¿no ve? Hasta x sub n factorial. Entonces, en la parte baja vamos a tener un productorio, ¿no? Acá, x sub 1, x sub 2 por x sub 3. Vamos a tener producto de x sub i factorial, ¿sí? Ahora, en la parte de numerador, lambda elevado al x1 más x2, estamos sumando, ¿no? Esta lambda x1 más el exponente se suma, ¿no ve? Es decir, x por x, ¿no? Acá tenemos el exponente 1, 1, entonces finalmente vamos a tener, lo que se hace es esto, ¿no? 1 más 1 va a ser igual a 2, ¿no? X al cuadrado, ¿no? Entonces acá lo mismo se aplica, ¿no? Suma, ¿sí? Como la base es el lambda, y el exponente va a variar, ¿no? Sumamos, ¿no? Por elevado a la e a la menos lambda, ¿no? Fíjense acá, lambda no es una variable, ¿no? Lambda más lambda más lambda, ¿no? Acá no hay lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3, no hay. Entonces, cuando es así, ¿no? Cuando estamos sumando simplemente las lambdas, ¿no? Finalmente vamos a tener n veces
lambda, nada más, ¿no? Entonces acá está un poquito más ajustando esto. Lambda elevado a la sumatoria de x sub i por e a la elevado a la menos n veces lambda. ¿No? Acá tenemos la n veces, ¿no? ¿Sí? Entonces me va a quedar la función de verosimilitud. Esta vez es su función. No es convertirlo en productorio y sumatoria nada más, ¿no? Ahora, función de soporte. Entonces tenemos que aplicar acá el logaritmo natural a la función, ¿no? Entonces si es así, acá vamos a aplicar, ¿no? Logaritmo natural de x sub i, ¿no? X sub i, ¿sí? Ahora fíjense acá, ¿no? Si aplicamos la propiedad, ¿no? Esto, ¿no? Logaritmo natural de e a la menos n, ¿sí? Lambda. Simplemente acá vamos a tener, ¿no? Vamos a bajar la propiedad, nos dice esto, ¿no? Además, el logaritmo natural con esto se van a simplifican, ¿no? ¿Sí? Logaritmo natural de, ¿sí? Entonces me va a quedar n, acá me queda esto, ¿no? ¿Sí? Menos. ¿Por qué menos? Acá yo tengo esta en forma de cociente, pero si aplicamos el logaritmo, sus propiedades, entonces podemos convertirlo de toda esta expresión en forma de resta, ¿sí? Por logaritmo natural de productorio de x sub i factorial, nada más, ¿no? Luego tenemos lo que es la función de score. En acá ya la primera derivada tenemos que aplicar, ¿no? Entonces es igual a 0, dice, ¿no? Entonces, la primera derivada, a ver, ¿hasta dónde tenemos acá? En función de lambda tiene que ser, ¿no? Acá tenemos lambda, acá no hay, es una constante. Entonces, logaritmo de lambda menos n veces lambda va a ser, ¿no? Recordemos que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso mismo estamos aplicando acá. Menos la derivada, acá tenemos lo que es n por lambda, ¿no? La derivada de lambda va a ser 1. Entonces me va a quedar nada más que, nada menos que la n. ¿Sí? Entonces acá está. ¿Sí? Como es una constante la sumatoria, lo mantenemos. No lo estamos tocando x. ¿Sí? Entonces 1 sobre lambda estamos acá, ¿no? Menos n. Entonces igualamos a 0. Fíjense acá, ¿no? Tenemos que despejar la lambda, ¿no? Despejando la lambda, eh, va a ser un intercambio en la cadera, ¿no? Este va a ser el otro lado n. Un intercambio n se ve al otro lado. Y fíjense acá, ¿no? Esta expresión es equivalente a ¿qué? Esta expresión había sido equivalente a la media. ¿Sí? La media. Entonces, ya hemos encontrado el valor de la lambda, ¿no? Lambda había sido la media. A ver, ¿qué nos dice la pregunta, no? A ver. Acá nos dice, ¿no? Determinar el estimador puntual de lambda, dice, ¿no? Mediante el método de máxima verosimilitud. Queremos saber cuánto equivale lambda. ¿A qué había sido equivalente la lambda? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, en acá, como hemos visto, había sido igual a la media. Acá está, ¿no? ¿Sí? Pareciera complicado, pero no es, ¿no? ¿Sí? Las derivadas son sencillas, ¿no? Entonces, de esa forma encontramos. Ahora, la última condición, ¿no? Si es máximo o mínimo, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, la segunda derivada de esta función ¿no? Es menor a 0. Fíjense acá. Como ya tenemos la primera derivada, que sería esta, ¿sí? Entonces, en la n ya no tenemos lambda, entonces se va a volver una constante, ¿sí? Y recordemos, esta también hemos hecho, a ver, de esta forma. Tengo de esta forma, ¿no? Ya, me dice que derive esto, ¿no? Entonces recordemos que lambda yo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Entonces derivada, ¿qué va a ser, no? Menos 1 va a ser, ¿no? Menos lambda elevada a la 1 menos 1, ¿no? Entonces directamente voy a tener acá lambda elevada a la menos 2. Y esto mismo yo puedo escribir, ¿no? 1 sobre lambda al cuadrado. Justamente tenemos acá. Como la sumatoria de x sub es una constante, entonces no lo tocamos, ¿no? Entonces tenemos acá menos 1 sobre lambda al cuadrado. Entonces, sencillamente este signo ya nos dice que toda esta expresión es menor a 0, ¿sí? Entonces, sin hacer ningún reemplazo acá en valores, no tenemos, ¿no? Entonces,
acá nosotros tenemos que ver el signo nada más, ¿no? Si es positivo, entonces vamos a decir lo contrario, ¿no? Si es un máximo o mínimo. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, bueno, acá estamos viendo algunas funciones. Ahora vamos a ver si tenemos algo más. Esta función también es una función aleatoria discreta, ¿no? Es una función geométrica, ¿no? Muy similar en este caso, a la binomial, ¿sí? Muy similar a la binomial. Entonces, acá me pide que encuentre el estimador puntual de P sombrero, dice, ¿no? ¿A qué sería igual la P sombrero? Dice, ¿no? Es una función geométrica, ¿sí? Función geométrica. ¿Ya? Entonces, recordemos que este 1 menos P es la Q, ¿no? Eso hemos dicho, ¿no? ¿Sí? La fórmula es esa, ¿no? La Q va a ser 1 menos P si tenemos la P, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá es lo mismo, ¿no? Es otra forma de escribir, ¿no? Ahora, esta función aplicamos lo que es la función de verosimilitud, ¿no? Ese método. Entonces, LDP, la incógnita es la P, en este caso, ¿no? Entonces acá aplicamos, ¿no? P por Q a la X menos 1 por P por Q X sub 2 a la menos 1, ¿sí? Y producto de esa forma, ¿no? X sub n, ¿no? O podemos escribir finalmente esto, ¿no? Todo esto también podemos escribir como Q. No habría problema, ¿sí? Entonces, fíjense acá, ¿no? La P, P por P por P por P va a ser simplemente P a la N, ¿no? P al cuadrado, ¿no? Y va aumentando, ¿no? Entonces, P elevado a la N, ¿no? Entonces, la Q elevado a qué. En la Q sí tenemos lo que está variando la X, ¿no? Entonces, como está variando X1, X2, X3 hasta X sub n, nosotros vamos a tener que encontrar la X sub n, ¿no? ¿Sí? Sumatoria en este caso, ¿sí? Y este es menos 1, ¿no? Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. ¿A qué vamos a tener, no? Si estamos sumando esto, menos 1, más menos 1, más menos 1, ¿sí? Es una sumatoria. Pero finalmente, ¿qué vamos a tener acá? ¿Sí? N veces menos 1. ¿Sí? Entonces, n por 1 va a ser, sigue siendo n, y por acá el negativo más, ¿no? Signo n. Entonces, esta es la función de verosimilitud expresado de esta forma. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la función de soporte, ¿no? Entonces, aplicamos lo que es el logaritmo natural a la función que hemos escrito anteriormente, ¿no? Entonces, acá tenemos, y acá ya se ha aplicado, ¿no? En este caso, para esto, ¿sí? ¿Sí? Si aplicamos logaritmo natural a todo esto, ¿qué vamos a tener, no? Al principio hemos definido que es igual a esto, ¿no? Entonces está acá, ¿sí? Más, dice, ¿no? Acá, x, sumatorio de x, acá igual, de la misma forma, como es el exponente, ¿no? Es decir, esto, ¿no? Tengo la q elevado a la sumatoria de x sub i, justamente es esa, ¿sí? Tenemos esa. Si aplicamos logaritmo natural a todo esto, ¿no? El exponente baja abajo, ¿no? Eso es esto, ¿no? Como coeficiente, ¿sí? Tal como está, por logaritmo natural de 1 menos p. Pues recordemos que 1 menos p es lo mismo que la q, ¿sí? Entonces ya hemos expresado la función de soporte, aplicando propiedades de logaritmos, ¿no? Una vez aplicado eso, acá vamos a tener que derivar, ¿no? Buscar dónde tiene la P. Acá tenemos la P, la incógnita, y acá también tenemos la P, ¿sí? Entonces, en el siguiente, función de score, ¿qué va a ser, no? ¿No? Es lo mismo que la anterior, ¿no? Siempre estamos aplicando en este caso, ¿no? La derivada, bueno, de lo que es logaritmo natural de, en este caso de x, ¿no? Su derivada va a ser esta, 1 sobre x. Acá es lo propio. A ver, vamos a ver eso, ¿sí? Acá está, ¿no? Logaritmo natural de p. Su derivada va a ser 1 sobre p, ¿sí? Como está multiplicando n, por eso acá tenemos n por 1 sobre p, ¿no? Más
La sumatoria, ¿no? Esta es una constante, ¿no? ¿Sí? Es una constante. Mantenemos ahí tal como está. Y lo que vamos a aplicar es esta acá, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Como si fuera Q, vamos a aplicar, ¿no? ¿Sí? La derivada va a ser 1 sobre 1 menos P por la derivada de esta P, ¿no? Menos P. Entonces, seguramente acá va a aparecer un signo negativo, ¿no? Estamos acá, ¿sí? Menos 1, ¿no? Acá se mantiene. ¿Está bien? Como es todo esto una constante, y un poquito más ajustamos esto, ¿no? N sobre P se mantiene. Menos 1 por N va a ser N positivo. Menos 1 por la sumatoria sigue siendo menos, ¿no? Estamos acá. Luego, acá buscamos el común denominador, ¿no? Multiplicamos esta por esta. Vamos a tener acá lo que es la N solita, más, acá ya está operado, ¿no? Ya hemos hecho las operaciones, ¿no? Estaríamos multiplicando N por todo esto, ¿no? N, ¿no? Menos P. Estaríamos acá multiplicando eso, ¿no? N más N por P más N por P, ¿sí? Menos, ¿no? Este signo menos, bueno, en este caso sería esta positiva, acá estamos, ¿no? Lo propio, ¿no? Agarramos todo esto, dividimos entre esto, me va a quedar la P, ¿no? La P nada más se va a quedar. Entonces P, como es positiva acá, ¿no? N por P menos la P por todo esto, ¿sí? A ver, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Tal vez no se entiende bien. A ver, esta, como un denominador dividimos entre esto, me va a quedar 1 menos P, ¿sí? Entonces, multiplicamos, pues acá, ¿no? Como tengo la N, ¿no? De esa forma, ¿no? Me va a quedar eso, ¿no? ¿Sí? El otro va a ser acá, eso, ¿no? Todo esto divide entre esta, me va a quedar simplemente la P. Entonces va a ser la P por todo esto, ¿no? N menos sumatoria de X sub P, ¿no? Sí, eso es lo que estamos haciendo acá. Y toda esta expresión igualamos a 0. Entonces, de acá tenemos que nosotros seleccionar algunos, con algunas propiedades, ¿no? ¿A qué será igual? Todo eso, ¿no? Entonces, acá, fíjense acá, ¿no? Yo tengo acá el N menos P, ¿sí? Este sería N menos N por P, ¿no? Acá el signo está mal, ¿no? Sería negativa, entonces N, esta con esta se van a simplificar, ¿sí? De acuerdo a esto, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿no? No es positivo, ¿no? Entonces simplemente me va a quedar que N menos P por la sumatoria de esta, dice, ¿no? Eso me queda arriba, ¿no? Entonces, de acá yo puedo despejar lo que es la P, porque eso es esto lo que estamos buscando, ¿no? La incógnita es esta, ¿sí? Entonces vamos a despejar, ¿no? De esta forma, ¿no? N pasa al otro lado, como es negativo, sería esta. Entonces a partir de acá vamos a despejar lo que es la P. Entonces fíjense acá, ¿no? La P va a ser 1, bueno, N sobre sumatoria de X sub I, ¿sí? Porque está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿no? Ahora, acá podemos expresar, ¿no? Esta misma función, ¿sí? Esta misma, de esta forma, ¿sí? Como si fuera extremos y medios, ¿no? Por decir eso, ¿no? ¿Y eso para qué estamos buscando? No voy a quedar acá, ¿no? O sea, no puedo dejar hasta acá, ¿no? Pero esto significa algo, ¿no? Si la n va hacia abajo, entonces ya tengo un dato acá, ¿no? Esto va a ser la x media, ¿no? Finalmente voy a tener 1 sobre x media, ¿no? Entonces la p había sido 1 sobre x media, ¿no? La media en este caso, ¿no? Y por último, la condición, ¿no? Si es menor o mayor, ¿no? Entonces eso hay que comprobarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces aplicamos la segunda derivada y hay que verificar. Bueno, son algunos, es un método de máxima verosimilitud que se aplica a esas funciones discretas, ¿sí? Ya, luego el otro punto, seguimos con eso, ¿no? Estimadores puntuales, ¿no? Hemos visto el método de máxima verosimilitud. Ahora vamos a ver lo que es estimador insesgado, ¿no? Este es otro método, ¿no? Es un estimador puntual, por ejemplo, acá de tita sombrero de un parámetro tita, dice, ¿no? Entonces, es un estimador insesgado que satisface la siguiente condición. Fíjense acá, ¿no? La condición es, ¿no? Esperanza de tita, sombrero, es igual a tita, dice, ¿no?
Es una condición, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Nosotros hemos manejado, ¿no? Se recuerdan, la mu es igual a x media, ¿sí? Demostrar que es un estimador insesgado, dice, ¿no? Esto es otro método para, en este caso ya para demostrar, ¿no? Si realmente esta, la mu, es igual a x media, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces sabemos que la esperanza de mu es igual a mu, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esperanza de x media sabemos que también es la mu también, ¿no? La misma mu es esta acá, ¿no? Son equivalentes, ¿no? Entonces recordemos que la x media, ¿de dónde viene? La sumatoria de x sub i sobre n, ¿no? Eso es la media, ¿no? Entonces acá estamos partiendo del final, ¿no? Al principio estamos volviendo, ¿no? Esa es la fórmula general de la media, ¿sí? Entonces, la n, en este caso es una constante, podemos sacar afuera de esta forma, 1 sobre n, esperanza de sumatoria de x sub i, ¿sí? Ahora, como ya tenemos la sumatoria acá, ¿no? Esperanza de x sub i, ¿a qué va a ser igual? A esta, ¿no? Esta expresión, ¿a qué va a ser igual? Acá voy a tener yo x 1 más x2 más x3, ¿no? Es la sumatoria. Pero ¿qué significa esto, no? Finalmente esto va a ser x sub i, ¿no? Sumatoria de x sub i, ¿sí? Entonces, nada más que nada menos que la sumatoria lo sacamos afuera, ¿sí? Afuera, afuera, que está acá. Y aplicamos la que es la esperanza al x sub i, ¿sí? Esta esperanza entra al x sub i, ¿no? Entonces, como ya tenemos algunos equivalentes, ¿no? 1 sobre n sumatoria de, además, esperanza de x sub i es igual a la mu, ¿sí? Entonces, acá, recordemos que la sumatoria de U, en este caso de mu, ¿sí? Es esta, ¿no? Más mu, más mu, este es un parámetro, ¿no? No es una variable, ¿no? Por eso acá no voy a poner U sub 1, U sub 2, U sub 3, así nada, ¿no? Solo simplemente voy a sumar U más mu, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué voy a tener acá? N veces mu, ¿sí? Entonces, acá está la sumatoria, es igual a N veces mu sobre N. Entonces, acá se van a simplificar lo que es la N con N. Simplemente me va a quedar la mu. Y finalmente, esperanza de mu había sido igual a mu, ¿sí? Eso se ha verificado. Bueno, son estas algunas demostraciones que sirve para verificar, ¿no? Si realmente cumple esa condición, ¿sí? Eso es ya más sencillo, ¿no? Ahora, lo propio pasa para la varianza, ¿no? Recordemos que la esperanza de la varianza va a ser igual a varianza, dice, ¿no? Entonces acá lo propio aplicamos, ¿no? Recordemos que la varianza, la fórmula general es esta, ¿no? Sumatoria de x sub i menos mu, o menos la media, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Sobre n, ¿sí? Su fórmula de la varianza, nada más estamos aplicando. Entonces, como la n es una constante, sacamos afuera. Nos concentramos a lo que es la sumatoria de x sub i menos mu, pero todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Fíjense acá, ¿no? La sumatoria lo estoy introduciendo adentro, ¿no? Al cuadrado, ¿sí? Adentro está entrando, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener acá? ¿No? Recordemos que acá es lo mismo que decir, ¿no? A menos b, todo esto al cuadrado, ¿sí? Pero nosotros sabemos que esto se puede factorizar, ¿no? A menos b, a más b, ¿sí? Ahora, otra opción es esta, ¿no? A al cuadrado, ¿sí? A al cuadrado. En este caso sería menos, ¿no? Más, lo pondremos acá, ¿no? Más el doble producto por el primero por el segundo, ¿sí? ¿Sí? Más b al cuadrado, ¿no? Podemos desarrollar de esta forma. Entonces acá voy a tener menos por más, entonces menos, ¿no? ¿Sí? Entonces acá, eso es lo que se está aplicando acá, ¿no? ¿Ya? Entonces 1 sobre n es una constante que está afuera, ¿no? Entonces fíjense acá, ¿no? X sub i al cuadrado, ¿no? Estamos aplicando esta regla, ¿no? Menos el doble producto por el primero por el segundo, ¿sí? Más mu al cuadrado, ¿no? Entonces, acá tenemos
Y esta esperanza, fíjense acá, ¿no? Estamos introduciendo más adentro, ¿no? Sumatoria sale, esperanza entra, ¿no? A la X entra, ¿no? Acá lo propio, ¿no? Esperanza de X sub I, esperanza de mu en este caso, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿qué tenemos acá, no? Entonces, sumatoria de esperanza de X sub I. En este caso, aquí va a ser igual, ¿no? Mu, acá tenemos mu, ¿sí? Sumatoria, dice, entonces acá, es decir, esto, ¿no? Esto hemos dicho que va a ser X sub 1 más X sub 2 más X sub 3. Ahí vamos a tener la sumatoria de X sub I. Como estamos introduciendo la esperanza al X sub I, ¿sí? Acá tenemos, ¿no ve? Recordemos que la esperanza de X sub I, ¿sí? Esta es esperanza, ¿verdad? Esperanza de X sub I es igual a esperanza de, podemos escribir de esta forma, ¿no? De la mu. O finalmente, simplemente esperanza de mu es igual a esperanza de mu. Mu nada más, ¿no? Entonces acá, por eso acá aparece, como está multiplicando acá una mu con esta mu, también vale. Entonces mu al cuadrado, ¿sí? Dos veces. Además acá n veces hay que sumarles. Entonces n veces mu, ¿no? ¿Sí? Nada más eso, ¿no? Ahora, acá lo propio, ¿no? Es una constante en este caso, ¿no? Como si fuera una constante, estamos tratando a la mu, ¿sí? Ese es el objetivo principal que estamos buscando, ¿no? Finalmente, ¿qué tenemos acá, no? Sumatoria de esperanza de x al cuadrado menos n. Acá ya se está, como tenemos acá, ¿no? Dos igualitas son estas, ¿sí? Menos 2 más 1 va a ser, simplemente me va a quedar un hito, ¿sí? Entonces, recordemos que la varianza es igual a esta, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Me va a quedar esto nada más. 1 sobre n, claro, es una constante esto, ¿no? ¿Ya? Lo que me está quedando es esto, ¿no? Esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado, ¿no? Nada más, nada menos que esto, ¿sí? Estamos aplicando la esperanza acá más y entra, ¿no? Una vez hecho eso, ¿qué tenemos, no? Estamos acá. Entonces acá hay que hacer algunos ajustes, ¿no? 1 sobre n, n sigma al cuadrado más n mu al cuadrado menos n mu al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ahí me va a quedar, ¿no? Recordemos que la varianza es igual a todo esto, hemos dicho, ¿sí? Es igual a todo esto, ¿no? Entonces, si es así, acá, fíjense acá, ¿no? Si es así, acá estamos simplificando, ¿no? En al cuadrado con esto, fíjense acá, ¿no? Esto con esto se van a ir. Acá son iguales, signo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar acá? 1 sobre n, n por sigma al cuadrado, ¿no? Y acá n con n también se van, sigma al cuadrado. Entonces, esperanza de la varianza había sido igual a la varianza, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos demostrar o verificar si es realmente eso, ¿no? ¿Sí? Fíjense acá, ¿no? Este método es simplemente nos sirve para verificar, ¿no? ¿Ya? Ahora, hay otro método, ¿no? Sea estimador consistente, dice, ¿no? El otro, ¿qué estimador era? A ver, vamos a revisar. Insesgado, dice, ¿no? Este es estimador consistente. Sea tita sombrero un estimador puntual del parámetro tita, entonces tita sombrero es un estimador consistente, dice, ¿no? Tiene que cumplir esta condición, ¿no? Límite cuando x, en este caso no es de x, ¿no? N tiende a infinito, ¿no? Se acerca hasta infinito ¿de qué? De esta función, esperanza de tita. También lo propio para la varianza, ¿no? Límite cuando n se acerca a infinito de la varianza de tita, ¿no? Dice que es igual a esto, ¿no? ¿Sí? Veremos. Recordemos que esta es la función normal, ¿no? Que hemos manejado al principio, es un poquito amplio, ¿no? Tiene varios parámetros, ¿sí? X se distribuye según una normal con mu, con media mu y varianza, ¿no? Entonces la función f de x va a ser toda esta expresión, ¿sí? Recordemos que también la mu vale x media. También hemos encontrado la varianza que es igual a esta, ¿sí? Sus fórmulas en este caso. Ahora, dice acá, ¿no? Demostrar que
X media es un estimador consistente de mu. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe cumplir cuando estamos trabajando? Acá está la condición, ¿no? Me dice que para la media me tiene que dar tita, dice, ¿no? Y para la varianza me tiene que dar cero, ¿sí? Eso tenemos que aplicar acá, si realmente me da eso, ¿no? Entonces, aplicamos este límite, ¿no? Esperanza de mu es igual a esperanza de x, ¿no? Acá ya cambiamos, ¿no? Como estamos tratando de x, entonces acá tiene que entrar el x, ¿no? Entonces, la x media, acá volvemos, ¿no? De la misma forma, su ecuación de la media es esto, ¿no? Entonces, esperanza de todo esto, ¿no? Y como lo hemos hecho acá, la n es una constante, entonces sacamos afuera y simplemente la sumatoria de esperanza de x, ¿no? Claro, obvio que acá con límite estamos trabajando, ¿no? Ahora, recordemos que esta esperanza de x media es igual a mu, ¿sí? Esperanza de x media es igual a mu. Entonces, en vez de manejar el x, acá ya manejamos el mu, ¿sí? Entonces, 1 sobre n por la sumatoria de mu. Entonces, esta parte, que vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Y el límite, ¿no? Cuando tiende a infinito, ¿no? Aplicamos esto, ¿no? Ahora, recordemos que este sumatorio de mu, ¿de dónde viene? ¿No? Entonces, su equivalente tenemos que buscar, ¿no? Sumatoria de mu en este caso, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo que decimos acá? U mu más, ¿sí? Esa va a ser, ¿no? Entonces, acá n veces mu, porque no tengo acá mu 1, mu 2, nada que ver, ¿no? Entonces, como si fuera una constante es esto, ¿no? N veces mu. Entonces, su equivalente de sumatorio de mu había sido n veces mu, ¿sí? Entonces, como ya tengo acá n, con esta n se van a simplificar, simplemente me va a quedar mu, ¿sí? Entonces, límite cuando n, claro, n acá ya se ha ido, ¿no? Ya se ha simplificado. Entonces, límite de mu, de una constante, ¿sí? Límite de una constante, siempre va a ser la misma constante, ¿sí? Entonces, acá podemos decir, ¿no? La esperanza, a ver, vamos a volver acá. Esperanza de tita, en este caso, esperanza de x sería, ¿no? Entonces, la esperanza de x, ¿no? De x había sido igual a mu. Es decir, ¿no? Esperanza de x, en este caso x medias, ¿no? Entonces, esto iba a ser igual a mu. Entonces, eso estamos demostrando acá, ¿sí? ¿No? Pareciera complicado, pero no es, ¿no? Acá estamos volviendo de su equivalencia, su fórmula buscamos, ¿no? De ahí hacemos algunas operaciones. Ahora, la otra condición de la varianza de x media tiene que dar cero, dice, ¿no? Veremos. Ya aplicamos límites a la varianza, pero la varianza sabemos que su fórmula general va a ser esta, ¿no? ¿Sí? La varianza. Entonces acá, mm, lo propio, ¿no? N, sacamos n es una constante, n al cuadrado, ¿no? Sale afuera. Entonces todo esto es x sub i, ¿no? Esta n se va afuera. Entonces me va a quedar varianza de x sub i, ¿no? Esta no se me va a quedar, ¿no? Esto es equivalente a esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, como estamos trabajando con varianza, acá la n se va afuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, recordemos que también todo esto, varianza de x sub i o x, ¿sí? Había sido igual a este símbolo que manejamos, ¿no? ¿Sí? Estamos reescribiendo nada más acá, ¿no? En vez de esto, estoy escribiendo acá sigma al cuadrado, ¿sí? Ahora, todo esto, sigma al cuadrado más sigma al cuadrado más sigma al cuadrado, la sumatoria, ¿qué va a ser, no? N veces sigma al cuadrado, ¿sí? 1 más 2 más 3, ¿no? N veces va a ser esto, ¿no? Entonces, su equivalente de esto también hay que, había sido n veces sigma al cuadrado. Entonces, en vez de la sumatoria desaparece, entonces escribimos esta. Entonces, acá n con este n cuadrado se va unito. Me va a quedar esto, ¿no? Sigma al cuadrado. Ahora, acá sí tengo la n, fíjense acá, ¿no? ¿Sí? Sí que sí tengo la n.
Entonces, si reemplazamos su valor del límite del infinito, voy a tener pues esto, ¿no? Sigma al cuadrado sobre infinito. ¿Sí? Entonces, eh, cualquier número dividido entre infinito, siempre me va a dar cero. Es hablando de límites, ¿no? Hay ciertas operaciones con infinitos, entonces, recurriendo a eso, me va a dar cero. ¿Sí? Cualquier número dividido entre infinito va a ser cero. Entonces acá lo que se está demostrando que cumple estas condiciones, ¿no? ¿Sí? Listo. Hay otra, bueno, estamos casi a terminar por este punto. Ya, estimador, a ver, ¿qué hemos visto? El primer método era verosimilitud, ¿sí? Segundo, estimador insesgado. Como tercero tenemos estimador consistente, que tenemos que demostrar nada más que nada menos que estas dos fórmulas, ¿sí? Y el otro va a ser estimador eficiente. ¿A qué se llama estimador eficiente, no? Sea tita 1 y tita 2 estimadores puntuales de un mismo parámetro, dice, ¿no? Entonces, tita 1 es un estimador eficiente de tita 2. Si cumple esta condición, dice, ¿no? Varianza de tita 1 menor a varianza de tita 2, ¿no? Si es así, va a ser un estimador eficiente. Caso contrario, no es un estimador eficiente. Ahora, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Basados en una muestra aleatoria de dos observaciones, consideré dos estimadores, ¿no? Que rivalizan para estimar la media poblacional, ¿no? Acá tenemos estimador 1, estimador 2. Estimador 1 equivale a esta función, ¿sí? El estimador 2 también equivale a esta función. Acá tenemos entonces dos funciones, ¿ya? Entonces vamos a hacer la comparación de esas, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Son estimadores insesgados. Primeramente eso tenemos que verificar, ¿no? Insesgados, ¿no? Recordemos que si es un estimador insesgado, tiene que cumplir esta condición, ¿no? Esta es la condición. ¿Sí? Eso hemos visto en el punto anterior, ¿no? Entonces aplicamos, ¿no? En vez de tita 1, ¿qué es para mí? Entonces toda esta expresión, ¿sí? Entonces aplicamos la esperanza, ¿no? Esperanza de x sobre 2 más esperanza de x2 sobre 2, ¿sí? Recordemos que esperanza de esto, ¿no? X, ¿no? Es igual a tita, dice en este caso, ¿no? ¿Sí? Esperanza de x1 va a ser igual a tita. Entonces, en vez de anotar acá esperanza de x1, anotamos tita, ¿sí? Anotamos su equivalente, acá lo propio, ¿no? Entonces acá tita medios, ¿no? Más tita medios, es decir, ¿no? Un medio más un medio va a ser 1. Entonces me va a quedar acá nada más y nada más que tita. Lo propio hacemos para el tita 2, ¿sí? Su función es esta. Introducimos las esperanzas a las x, ¿no? En este caso a las x, ¿sí? Entonces acá lo propio, ¿no? Esperanza de x1 va a ser tita. Esperanza de x va a ser 2 veces tita. ¿No? Al 2 no afecta, ¿sí? Es una constante que está afuera. Entonces acá, ¿no? 1/3 más 2/3 va a ser 1. ¿Sí? Entonces igual va a ser, había sido un estimador insesgado en este caso, ¿no? Cumple esta condición. ¿Sí? Ambas funciones cumplen. Entonces, el siguiente paso es verificar cuál es el estimador más eficiente y qué tanto lo es, dice acá. Entonces, la condición que debe cumplir es esta, ¿no? ¿Sí? Esta es la condición. Tenemos que comparar esto, ¿no? Varianza de esta menor a varianza de tita 2, ¿no? Si es así, va a cumplir lo que es el estimador eficiente, ¿no? Entonces, acá lo propio aplicamos varianza, ¿no? Varianza de tita 1 aplicamos a la función que está acá. Entonces separamos acá, ¿no? Varianza de x sobre 2 más varianza de x2 sobre 2, ¿no? Más 2 veces la covarianza de esto, ¿no? Esa es la fórmula general de la varianza, ¿no? Ahora, recordemos que esta covarianza, la fórmula general tenemos que recordar, ¿no? ¿Ya? Entonces, si desarrollamos esto, va a ser eso, ¿ya? Ahora, hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá, no? Por independencia, dice acá, ¿no? Esto es otro lo que se aplica, ¿no? Recordemos que en el anterior ejemplo hemos hecho, ¿no? No sé si
se han dado cuenta, ¿no? Yo lo he manejado de esta forma, ¿sí? ¿No? En la esperanza había 1 sobre n, ¿verdad? En la esperanza, ¿sí? Pero en la varianza que hemos hecho, había n al cuadrado. ¿De dónde viene n al cuadrado, no? ¿Ya? Como estamos manejando, es un varianza, ¿no? Esta misma lógica vamos a aplicar acá, ¿no? En al cuadrado, ¿no? Entonces, varianza de x1, como es 2 acá, como era 2 acá, ¿sí? Aplicamos acá 2 al cuadrado, ¿sí? Va a ser 4, ¿no? Eso es lo que está aplicándose acá, ¿no? Es decir, n al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma trabajamos acá, ¿no? Fíjense esto, van a recordar esto, una varianza, aparece la n al cuadrado, ¿no? Ya, directamente al final. Ahora, si desarrollamos eso un poquito largo, va a ser, ¿no? Para obtener esta, ¿sí? Entonces, como ya sabemos que va a ser n al cuadrado, entonces acá se aplica eso, ¿no? Como es 2 acá, 2 al cuadrado va a ser 4, ¿no? Eso es lo que está aplicándose. Ahora, recordemos que también varianza de x es igual a sigma al cuadrado, ¿sí? Entonces anotamos acá sigma al cuadrado sobre 4 más sigma al cuadrado sobre 4, ¿no? ¿Sí? Entonces acá nos va a dar el común denominador va a ser 4, sigma, 2 veces sigma al cuadrado, ¿no? Entonces acá simplificamos 2 con este 4, me va a quedar 2. Entonces sigma al cuadrado sobre 2, es decir, 1/2 de sigma al cuadrado de la varianza. Primer caso, ¿sí? Acá vamos a dejar ahora. Vamos por el segundo, ¿no? Por el tita 2. Entonces, en el tita 2, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo mismo aplicamos acá, ¿no? Fíjense acá. Simplemente estamos introduciendo lo que es la varianza, ¿no? ¿Sí? Y siempre tiene que aumentar esto, ¿no? Covarianza, ¿no? En este caso se va a convertir en una constante esto, ¿no? Pero si ya no lo hemos tomado en cuenta eso, ¿sí? Entonces nos concentramos directamente en la primera parte acá nomás. Sí, acá lo propio, nuestra varianza de, en este caso, de x sub 1, ¿sí? Y sobre 3 es acá, ¿no? Entonces acá va a ser 3 al cuadrado, va a ser 9, ¿sí? Acá lo propio, 3 al cuadrado va a ser 9. Acá va a ser 4, dice, ¿no? Entonces acá tenemos 2, ¿no? Aquí están 2, ¿no? Entonces 4 veces. Entonces, acá lo propio, ¿no? Sabemos que esta es sigma al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Llegamos ahí, ¿no? Finalmente tenemos 5 novenos, dice, ¿no? ¿Sí? 5 novenos por sigma al cuadrado. Ahora, comparamos acá, ¿no ve? Eso es lo que nos pide. La fórmula general dice eso, ¿no? Varianza de tita 1 menor a varianza de tita 2. Entonces, varianza de tita 1, que sería esta, es menor a esta. Dice, a ver, sacaremos eso, ¿no? ¿Cuánto sale? No, simplemente nos tenemos que concentrarnos en el valor, ¿no? Porque no tenemos la varianza, ¿no? No podemos simplificar nada de eso, ¿no? A ver, 5 novenos, ¿cuánto? Sería 0,55. A ver, vamos a anotar acá. Ya, en forma numérica vamos a anotar acá, ¿no? 1/2, ¿cuánto sería? 0,5. Sí, vamos a concentrar en esa parte. Y 5 novenos me da 0,55, ¿sí? Eso me sale. Ahora, dice, ¿no ve? Entonces compararemos, porque acá hay un menor, ¿no? 0,5 es menor a 0,55, ¿sí? O sea, 0,5 es menor a 0,55. A ver, un poquito más podemos desarrollar esto, ¿no? Redondeando, aplicando el redondeo, vamos a obtener el 0,6, ¿verdad? Sí. Entonces 0,5 es menor a 0,6, sí. Se cumple, ¿verdad? Entonces cumple la condición. Entonces el tita 1 es el estimador, ¿no? O sea, estos dos son estimadores eficientes, ¿no? Entonces eso hay que verificar acá, ¿no? Acá no necesito los valores de la varianza, ¿no? Simplemente con sus coeficientes se puede obtener, ¿no? Ese es uno. Ahora, mm, bueno, eso es lo que nos pide, ¿no? Y también podemos trabajar con la varianza de para x1, para x2, x1, o sea, ambos podemos comparar, ¿no? X1 con X2, ¿no? O X2 con X2, ¿no? ¿Ya? Pero hasta acá es nuestra respuesta, que sería esta, ¿no?
¿sí? Ahora, ¿cuán y qué tanto? Dice, ¿no? Ah, entonces, acá la diferencia, ¿cuánto va a ser acá, no? 0,1 va a ser, ¿no? ¿Sí? De esa forma verificamos. A ver, seguimos, ¿no? Como estamos trabajando, bueno, este es otro ejemplo, ¿sí? El x va a ir de 1, 2, 3, ¿no? Estamos asumiendo que va a ir el x 1, 2, 3. El x al cuadrado, no, 1 al cuadrado va a ser 1, 2 al cuadrado va a ser 4, 3 al cuadrado, 9, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la varianza de x, ¿no? Es igual a sigma, ¿sí? Al cuadrado. Recordemos que la varianza, su fórmula general es esta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, acá lo que se hace, ¿no? Me dice, ¿no? La sumatoria de x pi al cuadrado, dice. Quiero que sumes esto, me dice, ¿no? Ah, entonces, ¿qué vamos a hacer? 9 más 1 va a ser 10, 14, acá está. Sumatoria va a ser esto, ¿no ve? Dividido entre n. ¿N cuánto es? 1, 2, 3 valores, ¿no? Ah, entonces n va a ser 3, ¿sí? Menos, dice, 4, dice acá, ¿no? Entonces acá, ¿qué me dice, no? La x media. ¿Cómo obtenemos la x media? ¿Sí? ¿Cómo obtenemos la x media? Tenemos que, ¿no? Esto es lo general, ¿no? 1 más 2 más 3 sobre 3 sería en este caso, ¿no? Entonces, sumaremos acá, ¿no? 3 más 5 va a ser 6, ¿no? 6 entre 3, esto va a ser 2, la media, ¿sí? X media va a ser igual a 2. Pero me dice acá, tiene que ser elevado al cuadrado, eso dice. Ah, entonces, elevamos al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado va a ser 4, en esta parte, ¿no? 2 al cuadrado es 4. Entonces, la varianza había sido 2 tercios, dice, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillito, ¿no? Podemos nosotros trabajar con más datos, ¿sí? Con más datos podemos trabajar y podemos encontrar la varianza, ¿sí? Ahora, fíjense acá, ¿no? C es una constante 2 dice acá, ¿sí? Entonces, como es 2, vamos a tener que aplicar 2 veces, ¿no? Es otro ejemplo también, ¿no? ¿Qué tal si tenemos en la x 2, 4, 6? ¿Sí? Como en el primer caso, ¿sí? 2, 4, 6. Y la x al cuadrado va a ser, ¿no? 2 al cuadrado va a ser 4, 4 por 4, 16, 6 por 6, 36, ¿no? Su cuadrado, nada más, ¿no? Acá lo propio aplicamos, la misma fórmula, sumamos acá, ¿no? Sumatoria, dicen acá, entonces 36 más 16 más 4 va a ser 56. N, ¿cuánto es? 1, 2, 3 datos tenemos, ¿no? 3. Acá lo propio, ¿no? La media nos va a dar 4, ¿no? 4 por 4 al cuadrado va a ser 16, ¿no? 4 por 4, 16. ¿Sí? Y podemos expresar de esta forma, dice, ¿no? 8 tercios. Y ese 8 tercios podemos expresar de esta forma, dice, ¿no? 2 tercios o 2 al cuadrado, ¿no? Lo mismo, ¿no? Son sus equivalentes. Ahora, ¿a qué me ve con esto? Dice que la varianza, si multiplicamos a la varianza por una constante, ¿sí? Dice que es igual a la constante al cuadrado por la varianza, ¿sí? Fíjense acá, la C es una constante que era 2, ¿sí? Entonces me dice que la varianza de 2 veces x, ¿no? Me dice que es igual a c al cuadrado, como es 2, ¿no? 2 al cuadrado por la varianza. ¿La varianza cuánto es? 2 tercios. ¿Sí? O sea, esta misma. Por eso, este 8 tercios estamos escribiendo para hacer cumplir esta condición o esta igualdad, ¿no? Entonces esto podemos desglosar un poquito esto, ¿sí? 2 al cuadrado va a ser 4. 4 por 2 sigue siendo 8. O sea, a partir de este valor, este dato, expresamos de esta forma. ¿Sí? Lo mismo es esto, ¿no? Entonces, para que se cumpla esta condición, nada más, ¿no? 2x. Entonces, varianza de 2x había sido 2 al cuadrado sobre 2 tercios, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué va a ser igual acá? Había sido 8 tercios, ¿no? Varianza de 2x. En el primer caso, fíjense acá, ¿no? La c, en este caso, era 1.
Entonces acá es 1, no se sobreentiende, no hay nada, ¿no? 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿sí? Ahora, si aumentamos la 2, ¿no? Este 2, en el otro caso, si fuera 3, digamos, ¿no? Entonces va a variar también eso, ¿no? Bueno, estos son algunos métodos de estimaciones puntuales, ¿no? En este caso hemos visto 3 o 4, ¿ya? Luego viene lo que es el método de mínimos cuadrados, ¿ya? En ese punto habíamos visto algo sobre esto, ¿no? Cuando estábamos trabajando con las funciones, ¿no? Discreta y continua, estábamos trabajando con eso y hemos visto la fórmula para encontrar lo que es eh, la regresión lineal, ¿verdad? Recordemos eso. Y a ese método, acá vamos a volver a repasar eso, se le conoce como método de mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este método de mínimos cuadrados? ¿Sí? Simplemente es esta, mira, dice así, ¿no? El método por el cual la curva de la tendencia calculada de la variable dependiente que se puede ajustar a los lados observados de manera que la suma de los cuadrados de los errores sea mínima, dice, ¿no? En teoría. Ahora, gráficamente esto, ¿cómo interpretamos? ¿Ya? Acá voy a tener un eje de esta forma, ¿sí? Ese ya conocemos, ¿no? El eje cartesiano, ¿sí? Un plano cartesiano. En este plano nosotros podemos graficar cualquier función, ¿sí? Ya sea función lineal, función cuadrática, cúbica, logarítmica, exponencial, ¿no? Cualquier función, ¿sí? Entonces, en una encuesta, en una tabla de datos, ¿no? Si tenemos los datos, vamos a tener dispersos, uno por acá, otro por acá, no sé, ¿no? Son puntos, son valores estos puntos, ¿no? Ya, en una tablita. Ahora, dice, ¿no? El método por el cual la curva de la tendencia calculada se puede ajustar a los lados observados, dice, ¿no? De manera que la suma de cuadrados sea mínima el error, dice, ¿no? Supongamos que podemos aplicar una función lineal, por ejemplo, aquí pasa por esos puntos, ¿sí? Entonces, fíjense acá, ¿no? Acá yo tengo una distancia, ¿no? Acá hay una distancia 1 con estos datos, ¿no? ¿Qué distancia tiene cada uno? ¿Sí? Así va a ser. Este se lo conoce como diagrama de dispersión, ¿sí? Los datos están así, en montoncito, ¿no? Entonces, esos datos hay que ajustar ya sea a una recta o a una curva, ¿sí? Entonces, dice acá, ¿no? Estas distancias que tenemos acá debe ser mínimo, mínimo, o sea, tiene que ajustarse todos los datos a una curva o a una recta, ¿sí? Tiene que ser mínimo, dice. Eso nos dice acá, ¿no? Error sea mínimo, dice. Entonces, la otra gráfica puede ser esta, ¿sí? Vamos a tratar de ubicar ya. Puede ser esta otra función, ¿sí? Función curva, digamos, ¿no? Entonces, fíjense acá, ¿no? Estos datos se van a ajustar, ¿no? El error es mínimo acá, ¿no? Se ajusta a una curva los datos, ¿sí? Entonces, de eso se trata el método de mínimos cuadrados, ¿no? Por eso se le conoce con ese nombre, ¿ya? Entonces, nosotros cualquier tablitas hemos manejado, entonces de esas tablas tenemos que ajustar de esta forma, ¿no? A una ecuación recta, a una curva, ¿no? ¿Sí? Eso nos dice acá, ¿ya? Ahora, recordemos que esto hemos hecho, ¿verdad? ¿Sí? Esto ya habíamos resuelto, ¿no? Modelo de regresión lineal y es sobre X, ¿no? Esta generalmente se maneja esta, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no? Sea X y Y, dos variables aleatorias con parámetros A y B, desconocidas, dice, no conocemos el A y B, ¿sí? A y B son desconocidos, ¿no? Además dice que son parámetros, ¿no?
¿sí? Parámetros, ¿ya? Entonces la variable, recordemos acá, la variable y es la variable dependiente y la variable x, la variable dependiente, ¿sí? Dependiente. Fíjense acá, ¿no? Nosotros hemos trabajado hasta acá, ¿sí? Hemos visto. Ahora, en este método estamos incluyendo lo que es el error. Dice que el error tiene que ser mínimo, ¿sí? Mínimo. Entonces, la ecuación donde tenemos la recta es esta, ¿no? Ecuación de la recta. El objetivo aquí es, ¿no? Determinar A y B por el método de mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces, las incógnitas son A y B, ¿sí? En algún momento vamos a tener una ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, por este método vamos a calcular, vamos a iniciar por la regresión lineal, ¿sí? Entonces, el método consiste, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Tenemos que despejar la e, dice, ¿no? Entonces, tenemos la ecuación original es esta, ¿no? Vamos, bx más el error, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Ahora, de esta ecuación tenemos que despejar la e, dice, ¿no? Despejamos la e. ¿A qué va a ser igual? E va a ser igual a y, este menos a, bueno, este menos a viene del otro lado, ¿no? Pasa al otro lado, restar, la bx igual a restar, ¿no? Eso es el primer paso, despejar el error, ¿sí? Ya hemos despejado. El segundo paso es elevar al cuadrado ambos miembros, ¿no? Entonces tenemos que elevar al cuadrado y todo esto elevar al cuadrado, ¿sí? Luego, el tercer paso es aplicar las sumatorias, ¿no? Sumatoria de e al cuadrado, sumatoria de todo esto al cuadrado, ¿sí? ¿Qué hemos hecho hasta acá? Nada más que hemos despejado la e, elevamos al cuadrado e introducimos las sumatorias. Ahora, ¿cómo minimizamos, no? Cuando hablamos de mínimos, se trata de las derivadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, minimizando o derivando con respecto a los parámetros a y b, respectivamente. Entonces, tenemos que aplicar la derivada parcial, ¿no? A esta sumatoria acá, ¿no? Ahí vamos a aplicar. Entonces, la derivada parcial, ¿no? De la sumatoria de e al cuadrado respecto al parámetro a va a ser lo siguiente, ¿sí? Entonces, de toda esta expresión tenemos que hacer la derivada, ¿ya? Pero con respecto al parámetro a, ¿sí? De esto vamos a hacer. Ahora, fíjense acá. Esto es, voy a asumir esta parte como si fuera una variable x, ¿no? O una variable t, por decir, ¿no? T al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando estamos derivando aquí, lo que hacemos, ¿no? La derivada de todo esto aquí va a ser igual. 2t, ¿sí? Su derivada. Entonces, acá es lo mismo, ¿no? El 2 baja abajo, ¿sí? Y el exponente acá arriba me va a quedar unito, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí solamente estoy derivando el exponente, ¿no? Pero me dice que tengo que derivar respecto al parámetro a. Entonces, dentro del paréntesis debo aplicar la derivada de a. ¿Sí? Tengo que derivar la a. ¿Sí? Entonces, la derivada de a, ¿cuánta va a ser, no? De menos a, ¿no? Menos 1. Entonces su derivada es esto, ¿no? Por menos 1. Todo eso igualamos a 0. ¿Sí? Entonces, el otro, lo propio, ¿no? Pero respecto al parámetro b. Igualito hacemos acá, ¿no? Bajamos el 2, el exponente se deriva. Lo que está dentro del paréntesis, ahora en este caso vamos a derivar respecto a al parámetro b. Derivada de b va a ser 1. ¿Sí? De toda esta expresión me va a quedar 1. 1 por x, ¿no? Entonces acá por eso aparece menos x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Igualamos a 0. Ahora, acá vamos a ordenar un poquito, ¿sí? Ordenando lo que hemos derivado, ¿no? Acá teníamos el menos 1, ¿verdad? Acá era menos 1, ¿sí? Por toda esta expresión, ¿no ve? 2 por la sumatoria de todo esto, ¿no? Y menos a menos bx, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ordenar un poquito eso, ¿no?
Acá el signo sale afuera, ¿no? Menos 2. Acá lo propio, menos x se queda, pero menos, bueno, el x no más queda, el menos x, bueno, el signo se va afuera, ¿no? Esto era así, ¿no? Multiplicado por todo esto, ¿sí? Ya hemos ordenado ahora. Ahora, ¿cómo hacemos, bueno, cómo nos deshacemos de este menos 2? Porque no nos va a dejar trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Acá, como está igualado a 0, este 2 lo vas a mandar a este lado, ¿sí? Como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, cuando pasa a dividir este menos 2, simplemente nos va a ser 0, ¿sí? Desaparece con el signo más, ¿no? Mandamos, ¿ya? Si es así, ¿qué me va a quedar la expresión? Me va a quedar de esta forma, ¿no? Esta sería la primera ecuación, ¿sí? Y esta va a ser la segunda ecuación. Fíjense acá, ¿no? Y menos A menos B. Como está multiplicando por 1, no pasa nada, ¿no? Es el mismo, ¿sí? No pasa nada. En el segundo, en la segunda ecuación, ¿no? Acá ya, como está multiplicando el x, ya, entonces ya tenemos que hacer las operaciones, ¿no? X por y, entonces x por y menos a por x menos b por x al cuadrado, ¿no? Acá tenemos x por x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ya se modifica de esta forma. Esa es la expresión final. Ahora, no queda ahí, ¿sí? Tenemos que introducir la sumatoria acá a todos estos parámetros y variables, ¿no? Es decir, ¿no? Sumatoria de y menos la sumatoria de a menos la sumatoria de bx, ¿no? ¿Sí? Igual a 0, ¿ya? Entonces, bueno, sumatoria de y, esto se va a quedar tal como está, menos sumatoria de a. Recordemos que esta parte, ¿no? Va a ser a más a más a, ¿sí? Eso generalmente me va a dar n veces a, ¿sí? N veces a. Entonces, esta sumatoria se va a perder de esta forma, n veces a. Menos, la b es una constante, ¿no? Lo puede sacar afuera, ¿sí? Y simplemente puede tener esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma ya tengo acá. Ahora, recordemos que nosotros hemos despejado lo que es el error, ¿verdad? Al principio. Entonces, en este caso, voy a despejar la y. Si despejamos la y, ¿qué vamos a tener acá? N veces a más b, sumatoria de x sub i, ¿no? Bueno, sumatoria de x, ¿no? Que está despejado acá. Esta misma sería eso, ¿no? ¿Sí? Lo propio con la segunda ecuación, ¿no? Introducimos las sumatorias acá, ¿no? Sumatoria de acá, ¿no? Y finalmente vamos a obtener esto, ¿no? Vamos a despejar el x por y. X por y igual a por x, bueno, sumatoria de x va a ser acá, ¿no? A por sumatoria de x más b por la sumatoria de x al cuadrado, ¿sí? Entonces ya tenemos las dos ecuaciones expresadas de forma de sumatorias, ¿ya? Hasta acá, ¿sí? Ahora, una vez hecho eso, tenemos dos ecuaciones, ¿no? Sistema de ecuaciones con dos variables o dos incógnitas. Vamos a aplicar lo que son eh, el producto de matrices, ¿no? Tipo matricial que ya tenemos que manejar, ¿no? Acá estamos expresando la y es igual a n, dice, ¿no? Eso obviamente acá su incógnita va a ser a y la b, ¿sí? Pero acá n solita está, ¿no? Bueno, esto le estoy haciendo anotar acá, ¿no? ¿Sí? Me va a quedar de esta forma, ¿no? Acá me pide que encuentre la matriz inversa de esta 2 por 2, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero no se preocupen, ¿no? Acá vamos a ver lo que vamos a encontrar de otra forma, ¿no? ¿Sí? A ver, ya, hasta acá se puede hacer, ¿no? Esto de forma matricial, ¿no? Pero tenemos que tener estas sumatorias, ¿no? Pero ¿de dónde vamos a sacar eso? Eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Eso es una forma de calcular lo que es A y B, ¿sí? Es una fórmula manejando matricialmente, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si nosotros vamos por otro camino, ¿sí? Entonces acá tenemos la primera ecuación, que es esta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dividir entre 1 sobre n, ¿sí? Ya, eso es otro método, ¿sí? Entonces,
dividimos eso, me va a quedar de esta forma, ¿no? Sumatoria de y sobre n es igual a n por a sobre n más, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Fíjense esto. Sumatoria de y sobre n, aquí es igual. Había sido igual a la media de y. ¿Sí? Entonces acá n con n se van a simplificar, simplemente me va a quedar a. ¿Sí? Y recordemos que la sumatoria de x sobre n había sido la media de x. Fíjense, ¿cómo me va a quedar la primera ecuación? Acá está la ecuación de la recta, ¿no? ¿Sí? Y media es igual a más b x media. Entonces despejamos a, porque el objetivo es buscar el parámetro a. Despejamos a, me va a quedar de esta forma. Esa es la fórmula. Fíjense, ¿no? Hemos vuelto al principio donde hemos visto esa parte, ¿no? Ya, pero por otro camino, ¿no? En la segunda ecuación hacemos lo mismo, dividiendo entre n1 sobre n, ¿no? Dividimos a cada uno de estos, tenemos de esta forma, y fíjense acá. Acá, esta sumatoria no tengo, ¿no? No puedo saber cuál es su equivalente, pero esto sí sé. Esto va a ser la x media, esto tampoco sé, no sé cuánto será, solamente x media encontrar acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar, no? Sumatoria de x tal como está, en vez de sumatoria de x sobre n, en la x media, ¿no? X media. ¿Sí? A esta expresión ya me queda. ¿Sí? Ahora, para encontrar la b, porque en acá ya tenemos que buscar la b. Pero fíjense acá, ¿no? Reemplazando el valor de a, dice. Entonces, como ya tenemos despejado la a, ¿sí? Tenemos que introducir acá, en vez de la a, su valor, su equivalente, ¿no? Eso nos dice acá. Entonces, sumatoria de x por y sobre n es igual a a. Entonces, este valor es la a, ¿sí? Eso estamos introduciendo. Todo lo demás es lo mismo, ¿no? Entonces, acá estamos haciendo las operaciones, ¿no? X media por y media menos b por x media al cuadrado, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? 2 veces x media, ¿no? Más bx al cuadrado sobre n. Ahora fíjense esta parte. Acá ya podemos separar, ¿no? Acá estamos multiplicando. Bueno, acá podemos levantar lo que es el paréntesis. Llevamos al otro lado, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Sumatoria de x por y sobre n menos x media y media. Acá está, ¿no? Este dato llevamos al otro lado. B se queda tal como está. Acá está la B, ¿sí? Se queda. Sumatoria de x al cuadrado sobre n menos la media al cuadrado. Entonces acá obviamente no. B está factorizado ya. ¿Sí? B está factorizado. Acá tengo B, acá tengo B. Me va a quedar eso. Ahora, fíjense acá. Toda esta expresión, ¿sí? Toda esta expresión es conocida. ¿Sí? Y justamente esto es la covarianza de XY. Y toda esta expresión también es conocida. Y esto es la varianza de X. ¿Sí? Entonces una vez teniendo esto, ¿qué? Entonces expresamos de esta forma, ¿no? Covarianza de XY es igual a B por la varianza de X. Y acá fácilmente ya tenemos el despejar la B. B había sido covarianza de XY sobre varianza de X. ¿Sí? Entonces, estamos, esto ya hemos hecho, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Entonces, ese es el otro camino, ¿no? Pero el otro camino es tipo matricial, ¿no? Igual tenemos que encontrar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les parece? Ahí nomás es. Ahora, aquí hay una pequeña tarea, ¿sí? Que ustedes van a completar, ¿ya? Regresión lineal X sobre Y, dice. Entonces, acá va a cambiar las cosas, ¿no? ¿Sí? Al principio teníamos la Y es igual a más B, X, ¿verdad? Pero en este caso es lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer, no? Igualito van a hacer, ¿no? Igual que esta. Estamos acá.
van a encontrar lo que es la C y la D, ¿no? Igualito tienen que aplicar estos mismos pasos, ¿no? Despejando la E, elevando al cuadrado, aplicando sumatorias, minimizando, ordenando de forma matricial y por el otro camino me van a encontrar de esta forma, igualito, ¿ya? En la pequeña tarea. Ahora, a ver, veremos con un ejemplo. ¿Sí? Se realiza una encuesta a algunas familias en un centro indagando el ingreso diario y por gasto por día, ¿no? Entonces esto ya, nosotros ya habíamos hecho este ejemplo, pero me dice acá, ¿no? Ajustar a un modelo de regresión lineal y es sobre X, me dice, ¿no? Entonces acá yo tengo como X los ingresos y los gastos como la Y, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Ya, una vez teniendo los datos, vamos a ajustar a esta tablita, ¿sí? A esta tablita vamos a ajustar. Donde, acá hay un detalle, ¿sí? Como ya hemos encontrado la A y la B, ¿sí? A ver, vamos a retroceder un poco, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? Para encontrar el A necesitamos la media de Y, la media de la X, ¿no? También vamos a necesitar lo que es la varianza, ¿no? La varianza, ¿no? Entonces para la varianza, ¿qué necesito? La sumatoria de X al cuadrado, ¿sí? Necesito ese dato. Y para la covarianza, ¿cómo vamos a encontrar? ¿No? Necesito la sumatoria de X por Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que armar nuestra tablita, ¿sí? Armamos nuestra tablita. Fíjense acá, ¿no? Yo necesito la sumatoria de X al cuadrado y la sumatoria de X por Y para poder encontrar la varianza y la covarianza. Bueno, sí, la varianza y la covarianza, ¿sí? Entonces, eh, acá tendría esa sumatoria, ¿no? Sumatoria de X al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sumatoria de X por Y, ¿sí? Son esos sumatorios, ¿no? Aparte de eso, ¿qué debo hacer, no? Debo encontrar el promedio, ¿sí? El promedio, ¿cómo encontramos? Como estamos trabajando en dos variables, ¿no? Sumamos todo esto, ¿no? Bueno, 15 más 20 más 30 más 40 más 50, ¿sí? Dividido entre n. ¿N cuánto va a ser? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces obtenemos un promedio de 31 para la X y lo propio para la Y, ¿no? Sumamos, dividimos entre la N, obtenemos el promedio. Ahora, ¿cómo encontramos la varianza, no? ¿Sí? Recordemos que la varianza es nada más y nada menos que, a ver, vamos a anotar acá, es sumatoria de x sub i al cuadrado sobre n menos x media, pero todo esto al cuadrado, ¿no? Esa fórmula estamos aplicando acá. Entonces tenemos la varianza de x en este caso, ¿no? Ya también podemos encontrar la varianza de y, pero en la pregunta nos pide y sobre x, ¿no? Ahora, covarianza, ¿cómo encontramos? Tenemos la fórmula, ¿no? Acá está. La covarianza es esta, ¿no? Sumatoria de x por y sobre n menos la x media por y media. Entonces, aplicamos esa fórmula para la covarianza, ¿no? Esta era, ¿no? Covarianza de x sumatoria sobre n por esa, ¿no? Es la covarianza. ¿Sí? Entonces aplicamos esa fórmula, tenemos la sumatoria que está acá, esta sería, entre n menos las medias, ¿no? Y obtenemos lo que es la covarianza. ¿Sí? Entonces, una vez obtenido la covarianza, tenemos que encontrar primeramente la B, dice, ¿no? Pero la B, ¿a qué había sido igual? La B había sido igual a covarianza de x, y sobre varianza de x.
Entonces, como ya tenemos la covarianza, tenemos la varianza de X, ¿no? Es decir, esto, ¿no? 144,4 dividido entre 164. Y obtenemos el valor de la B. ¿Sí? Luego, para la A, pero la A ya conocemos la fórmula de la A, es súper sencilla. ¿Sí? Aquí es igual a A. ¿Sí? Como ya tenemos, a ver, vamos a recordar un poquito más acá. Acá arriba está, ¿no? A vale Y media menos B por X media, ¿no? Y media, acá dice que es Y media menos B por X media, ¿no? Entonces, como ya tenemos la B, que es esta, reemplazamos, ¿no? A va a ser igual a Y media. ¿Cuánto es la Y media? Promedio es 30,6 menos la B que es 0,88, ¿no? Por la X media. X media, ¿cuánto vale? 31, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Entonces obtenemos el valor de A. Listo. Entonces, una vez encontrado el valor de A, nuestro modelo va a ser lo siguiente, ¿no? Volvemos a la Y, ¿sí? Era igual a A. ¿A cuánto vale? A ver, en este caso sería esto, ¿no? A más BX, ¿no? Entonces, la A ¿cuánto vale? 3,30 más la B ¿cuánto vale? 0,88 por la X, ¿no? Entonces, este es el modelo de regresión lineal, ¿sí? Es una ecuación de la recta. Entonces, ¿qué significa esta recta, no? Estos datos, ¿no? Estos dos valores, X y Y, se pueden ajustar según este modelo, dice, ¿no? Entonces, como estamos hablando de ingresos y gastos, ¿no? Podemos predecir, pues, ¿no? Acá, por decir, gastos, ingresos. Si tengo ingresos de 100, por decir, ¿no? ¿Sí? Si X es 100, entonces con este X100 puedo averiguar cuánto vale la Y, o sea, cuánto va a ser el gasto, ¿no? ¿Sí? Ingreso sería esto, ¿no? Y el gasto. Puedo predecir, ¿no? Porque según esta tablita, los ingresos son hasta 50 nomás, ¿no? A ver, yo quiero saber para 100 o para 200, ¿no? Entonces, según lo que vamos a dar la variable independiente X, vamos a encontrar la variable dependiente de la Y. ¿Cuánto será, no? Según este modelo ya, ¿no? Este es un modelo que se ajusta a ese modelo lineal. ¿Está bien? Ya, bueno, son estos los cálculos que se han hecho, ¿no? Fíjense acá, ¿no? La varianza es igual a esto, como teníamos los datos, reemplazamos, hemos encontrado, acá está, ¿no? Con fórmulas más. Sí, el modelo matemático es este, ¿no? Sí, modelo matemático. ¿Ya? Ahora, acá igualita hay casos, ¿no? En la misma tablita hay que ajustar al modelo regresión lineal X sobre Y, porque el primero era Y sobre X, ¿no? Como ya van a encontrar la anterior tarea, va a ser la C y la D hay que encontrar, ¿no ve? Entonces, igualito hay que hacer, ¿no? De esta misma manera hay que realizarlo, ¿no? Ya. Bueno, hasta ahí sería el modelo de regresión lineal. Ahora, vamos a ver también la parte de modelo de regresión parabólica, ¿no? Eso sí, no lo hemos visto. Ahora vamos a ver eso, ¿ya? Modelo de regresión parabólica. Entonces, en este caso, el modelo es lo siguiente, ¿ya? ¿Ya? Fíjense acá. En acá ya tenemos tres parámetros, ¿sí? X y Y es dos variables aleatorias con parámetros A, B y C.
Desconocidos, claro, no conocemos, ¿no? Y tiene la siguiente expresión matemática, ¿no? Este es el modelo parabólico, ¿sí? Donde nosotros conocemos, ¿no? De esta forma, ¿no? 2x al cuadrado más x más una constante, por decir, ¿no? Generalmente se maneja esta función, ¿no? Pero nosotros en este caso no conocemos este valor, ¿no? ¿Cuánto será acá? Incógnita, ¿ya? Entonces, a partir de las tablas que hemos hecho, podemos encontrar esta ecuación. A eso es el objetivo. Entonces, tenemos que averiguar A, B y C, ¿sí? Esto es X, ¿no? ¿Ya? Entonces, similar al caso anterior, acá lo mismo se hace, ¿no? Y, a ver, esta es la ecuación. ¿Qué es lo que se hace, no? Primer paso, ¿qué hemos hecho? Despejar la E. Entonces, despejar el error. Ya hemos despejado acá. Luego, ¿cuál era el segundo paso? Elevar al cuadrado. Hemos hecho. Tercer paso, ¿qué era? Sumatoria. Aplicar la sumatoria. Sí, ya hemos aplicado. El cuarto paso, ¿qué era? Minimizar. ¿Sí? O derivar, hemos dicho, ¿no? Entonces, acá como tenemos tres ecuaciones ya, ¿no? Tres ecuaciones, tenemos que derivar respecto a los tres parámetros también, ¿no? A, B y C. Entonces, ¿no? Acá el mismo caso que el anterior, ¿no? Derivada parcial respecto a la variable A, respecto a esta variable, ¿no? Bajamos el 2, derivamos esta variable A, que sería su derivada, esta, ¿no? Luego para la B, entonces para la B, derivamos la B, voy a tener acá menos X, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos que derivar la C, hay que derivar esta, ¿sí? Voy a tener la derivada de C es 1, entonces me va a quedar nada más, nada menos que menos X al cuadrado, ¿sí? Ya vamos a aplicar las derivadas, ¿no? De esa forma, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí, no ve? Entonces, el 2 está como coeficiente. Ahora, el siguiente paso que era, tenemos que ajustar acá y hacer las operaciones, ¿no? Como en el primero acá era la derivada menos 1, ese menos 1, el signo sacamos adelante, ¿no? Menos 2. Como está multiplicando por 1, esto se mantiene, ¿sí? Acá era el menos x, ¿sí? Como era menos x, multiplicamos. Acá el signo menos igual, lo llevamos adelante. X por y va a ser x por y, menos a por x, menos b por x al cuadrado, menos x al cubo, ¿sí? Acá era menos x al cuadrado. Entonces, de esa forma hacemos las operaciones respectivas, ¿sí? X al cuadrado por y menos a por x al cuadrado más b por x al cubo menos c por x a la cuarta, ¿no? Entonces acá tenemos las tres ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Fíjense acá, ¿no? Acá ya hemos despejado igual, ¿no? Despejamos y, despejamos lo que es la x por y. Acá se está despejándose todo lo que se está multiplicando por x, ¿no? X por y la constante que sería la y solita también, ¿no? Fíjense acá, en este lado, o sea, en acá, no tenemos ninguna y, ¿sí? Ninguna y, ¿sí? Entonces, tenemos tres ecuaciones. Ahora, estas tres ecuaciones se arma de la siguiente forma, ¿sí? En la tabla, ¿qué necesitamos? Todas las sumatorias que tenemos acá, que estamos viendo, necesitamos. Fíjense acá, ¿no? X por y, sumatoria de y, sumatoria de x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá yo tengo un ejemplo, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? Necesito la sumatoria de esta, de esta, de esta, de esta y de esta, ¿sí? Entonces acá yo tengo los datos, ¿no? Estos son los datos que me está dando, ¿sí? Sumatorias, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas sumatorias, este es método matricial. Acá sí ya tenemos que aplicar lo que era el método matricial, ¿sí? Ya, nos dice acá,
podemos resolver por a través de método de Gauss-Jordan, ¿sí? La matriz escalonada, ¿no? Tenemos que llenar acá 0, 0, 0, ¿no? De esta forma.